Bueno, Dios les bendiga a todos, que puedan tener un buen sábado. El tema que voy a compartir hoy es un tema no muy extenso, es breve, como suelo hacer, pero creo que es uno de los temas más importantes que debe ponerse delante de la gente. Creo que a nosotros como cristianos, más allá de que los que estén escuchando puedan ser adventistas o no, o de otras denominaciones, creo que si hubiésemos conocido este tema hace años, cuando empezamos nuestro camino, cuando empezamos a ir a la iglesia o cuando empezamos a buscar al Señor, creo que se nos hubiesen ahorrado muchos sufrimientos, muchas frustraciones, muchos desánimos, porque hubiésemos comprendido, o sea, de primera mano, y no recién ahora, por lo menos en mi caso, ¿no? Si bien Dios ha ido mostrando, ¿no?, de a poco su verdad, en los últimos años Él me ha ido mostrando muchas cosas. Creo que si yo lo hubiera visto así como lo veo ahora, desde el comienzo, nos hubiésemos incluso ahorrado discusiones teológicas, discusiones y diferencias entre los cristianos, ya sea cristianos adventistas con otros cristianos, o entre los adventistas mismos. Lo que vamos a ver hoy va a cambiar la forma en que comprendemos gran parte del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, ¿sí? Es algo que ya nuestros pioneros adventistas ya habían visto, y esto generó un conflicto tremendo en la iglesia. Generó un conflicto que perdura hasta nuestros días, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que comprendemos la ley, el lugar que ocupa la ley y el pacto de Dios. El pacto de Dios. En realidad vendría a ser la ley y los dos pactos, ¿sí? Y en qué estriba el viejo pacto y el nuevo pacto. Vamos a leer primeramente la carta a los Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 9, y vamos a ver acá cómo el apóstol Pablo habla acerca de la frustración de la iglesia, habla acerca del cansancio de la iglesia que no llegó a cumplir su cometido, que no llegó a cumplir lo que Dios tenía para esta iglesia, para este pueblo que era el pueblo de Israel. Esto se encuentra en Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33, y pienso que todo lo que está en la Biblia es para nosotros, así que siempre que vemos una reprensión en la Biblia, aferrémonos a esa reprensión, tomémosla para nosotros, no nos paremos en la vereda de enfrente y digamos, bueno, esto era para los fariseos, esto era para los judíos, esto era para ellos, no, tomémoslo para nosotros. Y yo sé que esto va a tocar también a muchos cristianos evangélicos que probablemente estén escuchando este mensaje, hermanos por supuesto, ¿no? Por medio de Cristo yo los considero a cada uno de ellos hermanos, y con amor y con cariño me gustaría que pudieran ver la luz de este mensaje, con la misma claridad que lo veo yo hoy. Vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 30 al 33, que dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo. Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Los gentiles, la gente que no procuraba la justicia, que no andaba con el rollo de la Torá bajo el brazo, que no andaba haciendo purificaciones, que no andaba cumpliendo preceptos ni anotando en un cuaderno la lista de preceptos y mandamientos, esos que no procuraron la justicia, alcanzaron la justicia que es por la fe. Y dice el verso 31, pero Israel que procuraba la ley de la justicia no ha alcanzado la ley de la justicia. Y hace la pregunta, ¿por qué? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea que Israel, que procuraba la justicia, que tenía la ley de Dios, la tenía escrita, la sabía de memoria, es había escrito sobre esa ley, había debatido sobre esa ley, habían desarrollado teorías sobre esa ley, eran expertos en esa ley, pero no la podían vivir, no la podían hacer carne, estaba fuera de ellos. Estaba fuera de ellos al punto tal que pasaban toda su vida corriendo tras esa justicia, pero no la alcanzaron. Y ahora vienen estos que no fueron a la iglesia en toda su vida, que nunca leyeron la Biblia, que adoraban ídolos, que andaban tras las cosas del mundo, vienen y en 2 minutos
la justicia de Dios se cumple en ellos. Y ahí tenemos dos opciones. O nos enojamos, como hicieron muchos, o nos humillamos, como Dios quiere, ¿no? Nos humillamos y decimos: Señor, hemos estado entendiendo mal tu palabra. Vinieron estos, ¿no?, publicanos, pecadores, prostitutas, y están entrando primero al reino de los cielos. ¿Cómo es esto, Padre? Ayúdame a entender. Así que el apóstol Pablo dice en el versículo, vamos al capítulo 10, versículo 3, explica un poco más acerca de este fracaso de la iglesia, de este fracaso de Israel. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Interesante. ¿Qué buscó Israel? Buscó establecer su propia justicia y rechazó la justicia que venía de Dios. La rechazó. Quiso establecer su propia justicia y al final no logró nada, ¿no? Ignoró la justicia que venía de Dios. Y el verso 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice el versículo 5, yo voy a saltar este pasaje, pero después va a quedar claro con la conclusión del tema. Dice el versículo 5, y esta es la parte que por ahí más me interesa que entendamos, es que ahora Moisés va a describir, va a definir en qué consiste la justicia que es por ley, ¿sí? Dice: porque Moisés describe la justicia que es por ley. Moisés la describe. Y dice así: el hombre que hiciera aquellas cosas vivirá por ellas. Esta es la justicia que es por ley. Está descrita por Moisés. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos una lista de requisitos para entrar al cielo, una lista de requisitos para llegar a Dios, una lista de requisitos en definitiva para ser salvo. El hombre que haga toda esta lista de requisitos va a ser salvo, va a vivir. Es así de sencillo. El que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué va a vivir? Porque hizo todas estas cosas. El gran problema con esta justificación o con esta justicia que es por ley es que no existe un solo hombre que haya podido hacer una cosa así. No existe, ¿sí? O sea, nosotros lo intentamos, hacemos el esfuerzo y siempre nos falta, ¿no? Nos falta un 50, nos falta un 20, nos falta un 30, siempre nos falta algo. Nos falta un porcentaje de cosas para ser justos. Y entonces vamos a correr toda nuestra vida, frustración tras frustración, hasta abandonar la fe probablemente. O vivir quizá toda la vida en esa justificación por obras, dañando a tantos como nos rodeen. O sea, todas las personas que tengan contacto con nosotros van a sufrir. Porque no solamente que nosotros no entramos, sino que tampoco dejamos que otros entren. Y eso lo vamos a ver también al final, en los versículos finales. Entonces, esta es la descripción o la definición que da Moisés acerca de cómo es la justicia que es por ley. Pero lo más maravilloso de todo es que Moisés también describe la justicia que es por fe. Y acá viene lo interesante. No es que, como se nos ha enseñado en el cristianismo, que hay dos dispensaciones, que está el viejo pacto allá, con una justicia por obras, y un nuevo pacto acá, con una justicia por fe. Hechos capítulo 10 dice: Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo es esto que les demanda una cosa a los que vivían del otro lado de la cruz y les demanda algo distinto a los que viven de este lado de la cruz? El dispensacionalismo que se enseña en las iglesias cristianas también lo tenemos en la iglesia adventista. Solo que en la iglesia adventista diferenciamos qué tipo de leyes quedaron del otro lado de la cruz y qué tipo de leyes quedaron de este lado de la cruz. Pero siempre lo entendemos así. Antes Dios nos pedía algo, ahora Dios nos pide otra cosa. ¿Sí? Es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero Pablo nos dice que en realidad Moisés ya hablaba de la justicia que es por fe, y lo hablaba en sus días. O sea que la justicia por ley y la justicia por fe existían al mismo tiempo. No es antes de Cristo y después de Cristo. No son dos grandes dispensaciones, sino que son dos experiencias.
Una es la forma humana y la otra es la forma divina. Entonces, en la descripción que se hace de la justicia que es por fe, dice en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de los muertos. Yo sé que esta parte puede sonar un poquito confusa. En realidad, el apóstol Pablo está citando a Moisés en Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 y 13, donde literalmente Moisés dice de esta manera. Pablo le agrega ahí entre paréntesis una interpretación, ¿no?, de esos pasajes. Pero el texto dice literalmente en Deuteronomio así, no digas en tu corazón, ¿quién cruzará el mar y me traerá la ley para que yo la guarde? O no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo y bajará del cielo la ley para que yo la guarde? Eso es lo que dice Moisés. ¿Y a qué se refiere? Que cuando nosotros recibimos el mensaje de salvación, lo primero que hacemos es, en nuestro corazón decimos, bueno, ¿y ahora cómo voy a guardar el sábado? ¿Y ahora cómo me voy a alimentar de tal manera? ¿Y ahora cómo voy a predicarle a mi familia? ¿Y ahora cómo voy a cumplir todo lo que Dios quiere? Es la reacción inmediata del ser humano que quiere cumplir con sus propias fuerzas la voluntad de Dios. Y Dios dice, no es por tu fuerza. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, porque Cristo ya bajó del cielo. Cristo ya lo hizo. No digas quién bajará al abismo, porque Cristo ya resucitó de entre los muertos. La reacción inmediata del ser humano es tratar de cumplir todo por su propia fuerza, y Dios dice, no lo digas, no lo pienses, no te preocupes, no hagas nada, porque no hay nada que vos puedas hacer que satisfaga la demanda de la ley. Yo voy a hacer en vos la obra de santidad. Yo voy a hacer en vos la reforma que sea necesaria, y yo voy a abrir el camino. Así que lo primero que Dios nos dice en esta justicia que es por fe, no te preocupes, descansá. Y ahora viene la segunda parte, o sea, primero no te preocupes, dice, ¿no? Y en el versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Solamente con creer y confesar podemos ser salvos. Y no solamente salvos, podemos ser santos. Porque de la misma manera que creímos para ser salvos, tenemos que creer para ser santos. Y agrega una cosa más, ¿no?, el apóstol Pablo, que no digas, está en el cielo, está del otro lado del mar, está muy cerca la palabra, en tu boca y en tu corazón. Lo único que Dios demanda de nosotros es que prestemos oído a sus palabras, que le escuchemos, ¿sí? No que digamos, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Yo me acuerdo, ¿no?, de Martín Lutero, la experiencia de Martín Lutero. Muchos de ustedes seguramente habrán visto la película o habrán leído El conflicto de los siglos, que él era estudiante de leyes, no era sacerdote ni nada, pero una vez cruzando un bosque empezaron a caer rayos, ¿no?, y él le pidió a Dios que lo salve, pero prometiéndole que él iba a consagrarse a Dios y se iba a ser monje. Todos nosotros somos así. Le pedimos a Dios su salvación y le prometemos que vamos a pagarle de alguna manera, como si pudiéramos pagarle. Es una ilusión, pero todos tenemos ese concepto de justificación por obras. Así que Dios lo primero que nos dice es, no te preguntes qué vas a hacer, no me prometas nada, no me digas nada, porque todo lo que vos puedas hacer es falible, está manchado con el egoísmo, está manchado con la corrupción del pecado. Así que no me prometas nada, vos solamente escuchá mi voz y yo voy a hacer la obra en vos, ¿sí? Ahora, estas dos experiencias, que uno es justicia por las obras y otro es justicia por la fe, el apóstol Pablo, o en realidad el escritor de la carta a los Hebreos, porque hay quienes dicen que, yo entiendo que fue Pablo, pero no se sabe, el escritor de Hebreos lo llama de esta manera, el viejo pacto y el nuevo pacto. Y lo vamos a leer, y vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8 es un texto al que vamos a volver al final. Así que ustedes, si quieren, márquenlo
porque de ahí vamos a ir a otro lado y después vamos a volver. Hebreos capítulo 8, vamos a leer primeramente los versículos 6 y 7. Estas dos experiencias, estas dos justicias, que Moisés las menciona las dos, ¿no? En la época de Moisés convivían la justicia por ley y la justicia por fe. Estas dos justicias, el apóstol Pablo las llama el viejo pacto y el nuevo pacto. Entonces, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7 dice así: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es mediador de un mejor pacto, de un mejor testamento, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¡Wow! Fíjense qué interesante. Si el nuevo pacto es un mejor pacto y tiene mejores promesas, eso significa que el viejo pacto es un peor pacto con peores promesas. Ahora la pregunta es, ¿de Dios puede salir algo peor? ¿De Dios puede salir algo malo, deficiente, con defectos que tenga que ser mejorado? En absoluto. No. El viejo pacto, hermanos, no viene de Dios. No viene de Dios. El viejo pacto viene del hombre, viene del ser humano, viene de nosotros. El viejo pacto es, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto y aquello. Entonces, ¿dónde está establecido ese viejo pacto? Vamos a leerlo, porque es puntualmente en un momento particular de la historia, no es en la época de Adán, no es en la época de Abraham, aunque vamos a ver un poco la vida de Abraham, es en la época de Moisés que se establece ese viejo pacto. Se establece y se ratifica con sangre. Lo vamos a leer en Éxodo capítulo 19, justo antes de que sean dadas las tablas de los 10 mandamientos, o que aparezcan por lo menos acá en la Biblia, en ese orden, ¿no? Éxodo capítulo 19, este es el pacto que Dios quiere establecer con su pueblo. Y escuchen cómo es el pacto de Dios, y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Presten atención a esto. Yo voy a hacer un énfasis, voy a agregarle una palabra al texto que no está en el texto, que no cambia el sentido del texto, pero es para que ustedes vean el énfasis que yo quiero hacer. Dice así: vosotros visteis lo que yo hice a los egipcios, y cómo yo os tomé sobre alas de águila, y yo os he traído a mí. Yo agregué la palabra yo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes noten, que ustedes puedan ver claramente que la obra de liberación la hizo Dios, no la hizo Israel. Israel no salió de Egipto, Israel no fue al desierto, Israel no llegó al Sinaí, sino que Dios lo sacó con mano poderosa de Egipto, con poder y con milagros, con prodigios, e incluso violando todas las leyes naturales, haciendo milagros que nunca antes se habían visto. Realmente con mano poderosa Dios lo sacó. Entonces, ahora Dios va a proponerle el pacto a Israel. Le dice: miren, yo hice todo por ustedes, yo lo hice todo, ustedes no hicieron nada, yo hice todo. Ustedes vieron cómo yo los saqué, ustedes vieron cómo yo los traje. Y ahora dice el versículo 5, ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Escuchen esto, qué interesante. Versículo 5, lo voy a leer, lo voy a parafrasear de vuelta. Si oyeres mi voz, otras versiones dicen si oyeres, si obedecieres. Si oyeres mi voz, si obedecieres mi voz, si prestás atención, si me escuchás y guardás mi pacto, y hermanos, ese es el pacto, escuchar, ¿sí? Prestar atención, entonces ustedes van a ser un pueblo especial, van a ser mi especial tesoro, y van a estar por encima de todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra. Y el verso 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjense en qué consiste el pacto de Dios. El pacto de Dios no era una lista de cosas, no era una lista de preceptos y mandamientos, aunque Dios quería que los cumplamos, pero Él no nos dijo que hagamos todas estas cosas para vivir. Él nos dijo simplemente que escuchemos
que le prestemos atención, que escuchemos su voz. Ese era el pacto que Dios quería hacer. Si nosotros escuchábamos su voz, íbamos a ser un pueblo y una nación santa, un real sacerdocio, ¿sí? Consistía simplemente en eso. Ahora, veamos cuál es la respuesta que le da el pueblo de Israel a Dios. Y acá viene lo triste. Este era el pacto eterno de Dios. Dios quería establecer su pacto eterno, el verdadero nuevo pacto, ¿sí? Pero Israel dice no. Fíjense en el versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ellos se adjudicaron el poder de hacer las cosas. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dios le había dicho: yo los saqué, yo los traje, yo los voy a hacer una gran nación. Lo único que ustedes tienen que hacer es oír mi voz. Lo único que tienen que hacer es escucharme. Ese es el pacto. Pero Israel dijo: nosotros vamos a hacer todo lo que Dios dice. O sea, ellos se propusieron obedecer con su propia fuerza. Esto lo podemos ver también en Éxodo capítulo 20, en el versículo 18 y 19. Dice así: todo el pueblo percibía los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, porque nosotros no oiremos, dice, mas no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sí? O sea, el pueblo de Israel le dijo a Dios que no hable Jehová con nosotros. Habla tú, danos la lista, escríbelo ahí, dan una lista de cosas para hacer y nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga, pero no queremos escuchar la voz de Dios. Habla tú con nosotros, no queremos escuchar a Dios. En pocas palabras, hermanos, el pueblo de Israel rechazó el pacto eterno de escuchar la voz de Dios y estableció su propio pacto de cumplir todo lo que Moisés escribiera. Por lo tanto, esa ley, en vez de estar escrita en los corazones de ellos, en vez de recibirla de parte de Dios, de escuchar esa voz y de andar en sus mandamientos, el pueblo de Dios quedó con una ley externa, una ley afuera de ellos, que ellos iban a contemplar esa ley y iban a esforzarse por cumplirla. Este es el viejo pacto. El viejo pacto, y esto es interesante porque en realidad uno podría decir, bueno, ¿por qué si el pacto de Dios o el pacto eterno existía desde siempre y era lo que Dios quería proponerle al pueblo, y el pacto que hizo el hombre o que hizo el pueblo vino después, ¿por qué se le llama viejo pacto? En realidad es que los pactos son ratificados con la sangre. Y este viejo pacto, este pacto que hizo el hombre con Dios y no Dios con el hombre, esta promesa de obediencia del hombre, fue ratificada con la sangre de los corderos ahí mismo por Moisés. O sea que esta sangre ratificó ese pacto primero, pero la sangre que iba a ratificar el pacto de Dios, el pacto eterno, iba a venir posteriormente, que era la sangre de su Hijo, era la sangre de Cristo. Por lo tanto, el pacto del hombre quedó como el viejo pacto y el pacto de Dios quedó como el nuevo pacto, ¿sí? Porque fue ratificada posteriormente con la sangre de Cristo. Entonces, lo que podemos ver hasta acá es que los dos pactos no son dos dispensaciones, no son antes de Cristo y después de Cristo, no son simplemente dos periodos de tiempo en los cuales, bueno, Dios a unos le pedía una cosa y a otros le pedía otra, sino que son dos experiencias. Una es justificación por obras, haremos todo lo que Dios diga, y la otra es justificación por la fe, oiremos su voz simplemente, recibimos la voz de Dios. Ahora, vamos a un ejemplo concreto, y esto es interesante porque esto solucionaría, si entendiéramos esto, solucionaría muchos problemas teológicos. Los evangélicos, los hermanos evangélicos, cuando ven estos dos pactos y se imaginan estas dos dispensaciones, dicen, bueno, la ley de Dios, todas las leyes de Dios fueron caducadas en la cruz de Cristo. Las leyes de Dios pertenecen al viejo pacto y hoy somos salvos por la fe y ya las leyes no tienen vigor. Pero los adventistas también hacemos lo mismo. Aunque discriminamos qué tipo de leyes pasan para este lado del pacto o para este lado de Cristo y qué tipo de leyes quedan clavadas en la cruz y relegadas al viejo pacto. Entonces los adventistas decimos, bueno, los 10 mandamientos siguen vigentes, pero las demás leyes
son parte del viejo pacto. Y elegimos ahí según nuestro gusto y nuestra conveniencia. Pero en realidad, el viejo pacto y el nuevo pacto no son dos dispensaciones, sino que son dos experiencias que coexistieron siempre. Y uno de los ejemplos concretos que podemos mencionar acerca de estos dos pactos en la vida de una persona es la vida de Abraham. La Biblia nos dice que Abraham oyó la voz de Dios y Dios hizo un pacto con Abraham. El pacto con Abraham era: haré de ti una gran nación, reyes y naciones saldrán de ti. ¿Sí? Dios le hizo una promesa, Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham lo creyó. Salió de su tierra y de su parentela, fue obediente. De hecho, si vamos, por ejemplo, a Génesis 26, que resume un poco su vida, 26 versículo 5, dice: oyó Abraham la voz de Dios y anduvo en todos sus mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. O sea, Abraham escuchó la voz de Dios, anduvo en el pacto de Dios, pero llegó un momento de su vida que una de las promesas de Dios era que iba a tener un hijo y después iba a tener naciones, iba a ser padre de multitudes. Llegó un momento en su vida en que él dejó de oír la voz de Dios y empezó a oír la voz de su esposa y de su propia razón, de su propia inteligencia. Entonces la esposa de Abraham le dice a Abraham: ¿quién va a cruzar el mar por nosotros? ¿Quién va a subir al cielo por nosotros? Empezó a quejarse de las imposibilidades del hombre. O sea, yo ya soy vieja, soy estéril, vos sos viejo también. ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios en nuestra vida? Ayudemos a Dios para que la promesa de Dios se pueda cumplir, pero hagamos nosotros el esfuerzo para poder obtener eso que Dios nos ha prometido. Y como todo esfuerzo humano está cargado por el pecado y manchado por el pecado, ya sabemos cómo es la historia. Le dijo: acá está mi sierva, Abraham se acostó con ella, tuvieron un hijo, pensaron que habían cumplido la promesa de Dios en sus vidas, pero en realidad estaban destruyendo su hogar. Estaban destruyendo su vida, había resillas, habían peleas, Dios tuvo que intervenir, tuvo que hacer que Abraham no viera nunca más a su hijo y tuviera que despedir a Agar, ¿sí? Entonces Dios agarra y le hace de vuelta el pacto, el nuevo pacto a Abraham. ¿Y en qué consistía el nuevo pacto? La misma promesa: yo haré de ti una gran nación, ¿sí? Vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham dice: pero ya tuve el hijo. No, ese no era el hijo de la promesa. Entonces, después Dios le da el hijo de la promesa, él confía en Dios, y por si quedaban dudas de que confiaba en Dios, Dios le pide que lo entregue. Y Abraham deja de ver las imposibilidades humanas, deja de mirar al mundo, deja de escuchar a los hombres y escucha simplemente la voz de Dios y permanece en el pacto de Dios, permanece en el nuevo pacto, a tal punto de que está dispuesto a entregar a su propio hijo, y todos conocemos la historia. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que yo puedo sacar la deducción de que estos son los dos pactos, ¿sí? El esfuerzo humano para cumplir la palabra de Dios, o el simplemente oír, o el simplemente permanecer. Pero vamos a leerlo porque para que se nos haga más patente y que no sea la palabra de Manuel, sino que sea la palabra de Dios, vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de estas experiencias que tuvo nuestro padre Abraham. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Uno de los grandes problemas del apóstol Pablo era que, sí, los israelitas se esforzaron toda su vida, no lograron la justicia que es por fe, ellos estaban en el viejo pacto, queriendo agradar a Dios por sus propias fuerzas. Entonces cuando Pablo y los apóstoles le predicaban a los gentiles aceptaban la justificación por la fe y la justicia de Dios se cumplía en ellos, venían los judaizantes y le decían: no, miren, no es así la cosa, ustedes tienen que cumplir la lista de requisitos para ser salvos. Entonces ellos vivían bajo la ley y querían que otros vivan bajo la ley. Pero no solamente eso, sino que los que viven bajo la ley o en el viejo pacto también persiguen a los que están en el nuevo pacto. Así que Pablo sufría muchas persecuciones, los conversos de Pablo también eran hostigados por estos judaizantes que querían llevarlos a la esclavitud del viejo pacto. ¿Qué era la esclavitud del viejo pacto? No era guardar leyes que estaban abolidas, porque nunca se trató de abolición o no abolición o vigencia de las leyes. Se trató de
querer guardar esas leyes por su propia fuerza, por su propio poder. Entonces los arrastraban a esa esclavitud. Entonces el apóstol Pablo les dice a estos hermanos, en el versículo 21 de Gálatas capítulo 4, dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. Acá está, ¿sí? Él, cuando va a hablar con los judaizantes, con los que estaban bajo la ley, con los que estaban en el viejo pacto, les dice que Abraham tuvo 2 hijos, ¿sí? Pero uno fue de la promesa, uno fue la obra de Dios en la vida de Abraham, y el otro fue el esfuerzo de Abraham por querer cumplir la palabra de Dios o las promesas de Dios. Y el verso 24 dice: lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos, el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. Hermanos, bien clarito, el viejo pacto y el nuevo pacto no son 2 dispensaciones, no son 2 eras de tiempo, en absoluto. El viejo pacto y el nuevo pacto son 2 experiencias del corazón humano, son 2 formas en las que el ser humano puede acercarse a Dios, queriendo agradar a Dios con su propia fuerza o aceptando la obra de Dios en la vida de cada uno. Entonces, Abraham vivió los 2 pactos, vivió en el viejo pacto y en el nuevo pacto. Y es más, el apóstol Pablo aclara que este viejo pacto es el monte Sinaí, versículo 25. Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén y está en servidumbre con sus hijos. Fue en el monte Sinaí que se estableció el viejo pacto, cuando el pueblo de Dios dijo: no queremos oír la voz de Dios, no queremos escuchar su voz. Danos la lista de requisitos y nosotros vamos a hacerlo todo con nuestra propia fuerza. Ese es el viejo pacto, viene desde aquel tiempo. Sin embargo, el Hijo de la promesa es el nuevo pacto. Es simplemente escuchar a Dios, escuchar su voz, permanecer unido a Cristo, y los frutos vienen como una consecuencia. La obediencia a la ley de Dios viene como una consecuencia de ese oír con fe. Pero voy a dejar un dato interesante, un detalle que no hace al tema, pero que ustedes lo van a ver como una confirmación de que esto es verdad, de que los que estén en el viejo pacto van a perseguir a los que estén en el nuevo pacto. Los que estén queriendo ser justificados por las obras van a perseguir a los que crean en la justificación por fe. Esto le pasó a Cristo con los escribas fariseos, le pasó a los apóstoles, ¿sí? Le pasó a nuestros pioneros adventistas, que fueron perseguidos. Tanto John Waggoner como Elena G. White fueron perseguidos por aquellos pastores que todavía seguían justificándose por las obras, ¿sí? Y no comprendieron este mensaje, fueron perseguidos también. Y está pasando hoy, en el tiempo del fin. Los que se justifican por las obras persiguen a los que creen en la justificación por la fe. Y esto lo podemos ver en el versículo 29 de Gálatas 4, como un detalle lo dejo nada más, que dice: pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el Espíritu, así también es ahora. O sea, en la época de Pablo era así y va a ser así hasta el tiempo final. Es decir, los que se justifiquen por las obras van a perseguir a los que se justifiquen por la fe. ¿Quién ofreció mejor sacrificio? ¿Caín o Abel? Abel ofreció lo que Dios dijo. Escuchó. Simplemente escuchó a Dios y obró conforme a lo que escuchaba. Pero Caín quiso hacer un esfuerzo por demostrar algo mejor. Quiso ganarse el favor de Dios. Y él no se podía ganar el favor de Dios. Él tenía que ser conducido por Dios, manejado por Dios, utilizado por Dios. Pero él no tenía que tratar de llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Así que, ¿qué pasó? Caín, el primer perseguidor contra los que estaban en el nuevo pacto, ¿sí? Así que ahora, para concluir, vamos a volver al texto base, que fue Hebreos capítulo 8, que yo les dije que vamos a volver ahí, y vamos a ver que, después de toda esta vuelta que dimos, el apóstol Pablo lo dice con unas palabras tan claras y tan nítidas, que yo lamento haber pasado tantos años sin ver esto de una manera tan clara, porque me hubiera ahorrado muchos debates teológicos sobre la vigencia o no vigencia de ciertas cosas. El apóstol Pablo no se refiere a eso, se refiere a 2 experiencias. O la ley está fuera de vos o está adentro tuyo, ¿sí? O estás queriendo obedecer para ser salvo
o estás aceptando la salvación de Dios para poder obedecer. De hecho, los que no tengan el Espíritu de Dios o que no escuchen la voz de Dios, según el apóstol Pablo en Romanos 8, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No se puede, es imposible. No se puede. Y el apóstol Juan, en 1 Juan 4, dice que los que son nacidos de Dios no pueden pecar. Y el pecado es infracción de la ley. Así que los que tienen el Espíritu de Dios no pueden pecar. Y los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden obedecer la ley. ¿Sí? Así que acá el punto no es guardar o no guardar, obedecer o no obedecer. El punto no es ley abolida o ley vigente. El punto es estar en Cristo o no estar en Cristo. Si estamos en Cristo, la consecuencia va a ser la obediencia, como dice Génesis 26:5 de Abraham, la obediencia a todos los mandamientos, preceptos, estatutos y leyes de Dios. Todo. Pero si no, van a ser nuestros propios esfuerzos, trapos de inmundicia. Hebreos capítulo 8, versículo 8, los versículos siguientes. Vamos a leer hasta el versículo 10 y vamos a concluir con eso. Dice, porque hallando falta en ellos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. O sea, hay un defecto en el viejo pacto, así que Dios va a establecer un nuevo pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los desentendí, dice el Señor. O sea, no va a ser como el pacto de Sinaí, como el monte Sinaí que está en Arabia, no va a ser como ese pacto, porque ese pacto era el que haga estas cosas vivirá por ellas. Así era el pacto. No queremos oír la voz de Dios, decinos todo lo que tenemos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. No te preocupes que vamos a hacer todo. Pasó una semana y estaban adorando el becerro de oro. ¿Sí? Eran incapaces de cumplirlo. Pero Dios los dejó que ellos intenten para que vean que no se puede, para que acepten su nuevo pacto. Y Dios a veces nos deja que nos estrellemos contra la pared, que veamos que no podemos para que aceptemos un nuevo pacto, para que caigamos sobre la roca, para que digamos, Señor, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, dame un nuevo corazón. Ahora quiero escuchar tu voz, quiero permanecer en tu presencia. Entonces dice el versículo 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es el viejo pacto? La ley fuera de nosotros, la ley como un medio para poder agradar a Dios y acercarnos a Él. ¿Qué es el nuevo pacto? Cristo en nosotros, ¿sí? Cumpliendo la ley de Dios. La ley misma, la palabra de Dios, en nuestros corazones. Como mismo Jesús dijo, ¿no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La única manera de que nos agrade hacer la voluntad de Dios no es creando un hábito, no es esforzándonos, es que Cristo viva en nosotros. Si la ley de Dios no está en nuestros corazones, en la persona de Cristo, en la persona de Jesucristo, a través de su Espíritu, nunca nos va a agradar hacer su voluntad. Entonces, hermanos, para concluir, cada vez que nosotros empecemos a ver esta cuestión del viejo pacto y el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo sobre todo, esta visión o esta forma de comprender los dos pactos es totalmente revolucionaria, porque ya no estamos más hablando acerca de antes de Cristo había una ley, ahora hay otra ley. Antes era de una manera, ahora es de otra manera. No, son las dos experiencias que vivió Abraham, que vivieron Caín y Abel, que vivieron todos los patriarcas, todos los profetas, que vivieron los discípulos, que vivió el apóstol Pablo, que dice que él era irreprensible en cuanto a la ley, pero no tenía paz. No le agradaba hacer la voluntad de Dios, hasta que entendió que tuvo que morir al yo, que tuvo que dejar vivir a Cristo en su corazón, para que le agrade hacer la voluntad de Dios, para que la ley de Dios esté en su corazón. Son las dos experiencias que atraviesa todo el pueblo de Dios y que nosotros hoy tenemos que decidir, ¿sí? Si aceptamos a Cristo en nuestro corazón para que la justicia de Dios se cumpla en nosotros, o si nos esforzamos por agradar a Dios, lo cual nos va a traer solamente frustración, ¿sí? Nos va a traer solamente tristeza. Así que acá, hermanos, tenemos este punto de los dos pactos, de la ley de Dios, que
que bueno, para mí realmente es una bendición, para mí realmente es algo muy clarificador, aunque Dios ya me ha ido mostrando estas cuestiones de la justificación por la fe a lo largo de los años. Este pasaje de Gálatas sobre todo y el de Hebreos son centrales, porque Abraham vivió los dos pactos. Nosotros podemos vivir los dos pactos y esperemos que nosotros podamos estar en el nuevo y no en el viejo. Dios les bendiga, hermanos.